Bienvenidos a un nuevo programa de Todos los Caminos. El programa del Instituto Superior San Miguel Arcángel, profesorado superior que tiene las carreras de Ciencias Sagradas, de Filosofía, y del cual ha surgido este programa, Todos los Caminos, caminos que nos conducen al bien, a la verdad, a la belleza. Esta tarde nos encontramos aquí en el contexto de la Semana Santa para hablar especialmente de Jesús. Propiamente, ¿existió Jesús? Esa va a ser la primera pregunta de nuestro programa. Y si existió, ¿quién realmente fue? Franco, adelante, por favor. Parece un poco fuerte decir existió Jesús, casi como preguntarse existió Julio César o existió Alejandro Magno, ¿no? Pero es una pregunta muy pertinente. Hay una noticia curiosa, un poco vieja, del año 2002, que cuenta que en Italia, en Viterbo, un ingeniero agrónomo, Luigi Cascioli, le hizo una denuncia al párroco. ¿Por qué delito? Porque los domingos el cura hablaba de Jesús y decía que Jesús había enseñado, había predicado. Entonces, según este ingeniero agrónomo, el cura había incurrido en el delito de faltar a la verdad, abuso de la credibilidad popular, y sustitución de persona, ¿no? Había inventado un personaje, él o sus cofrades sería, ¿no? Lo cual parece medio broma, ¿no? La cosa es que el juicio siguió adelante. Primero el juez lo rechaza, el segundo juez lo acoge y lo oye, y el cura pobre tiene que ir a presentar pruebas de la existencia de Jesús, ¿no? Y el tercero lo manda a Frei Churros. La verdad que este pobre hombre, Luis Cascioli, no estaba muy preparado como para sostener un argumento tan inverosímil, ¿no? Pero a lo largo de los siglos lo cierto es que mucha gente se ha preguntado si existió Jesús y si el Jesús que conocemos en los evangelios es un Jesús verdaderamente histórico. Claro, porque eso se ha volcado esa discusión no solamente fuera de la iglesia, sino dentro de la misma iglesia. Es más, las primeras fuentes que nosotros tenemos acerca de la historicidad de Jesús son fuentes que trascienden y que van más allá del terreno de las propias comunidades cristianas. Tácito, Flavio Josefo, nos dan por primera vez testimonio de la existencia real de un hombre llamado Jesús. Ese Jesús histórico, paradójicamente, en las últimas décadas parece que se ha puesto más en duda dentro de la teología cristiana, primero la teología protestante, luego tal vez en algunos sectores de la teología católica, desgraciadamente también, que incluso fuera del ámbito de la propia fe. Por eso la pregunta, que parece muy fuerte, ¿existió Jesús?, nos habla y nos plantea un problema que es un problema que tenemos incluso dentro de nosotros mismos los creyentes. Yo le preguntaba el otro día a un alumno si él creía en Jesús, ¿no? Y él me decía, sí, yo creo que fue un buen tipo, ¿no? Ciertamente no Dios, ni que hizo milagros. Pero el problema es que las fuentes que tenemos nos hablan de algo más que eso, ¿no? Fue simplemente un buen tipo. ¿De dónde saco que eso fue simplemente un buen tipo? Porque en realidad, si yo leo el Evangelio, lo que leo fue un mucho buen más tipo. que eso, mucho más que eso. Seguro que sí. Y es así que entonces, un poco el planteo de este programa es dialogar, leer, bucear en nuestra tradición para, por un lado, por supuesto, afirmar, tanto de fuentes extrabíblicas como las de los mismos evangelios, la existencia real de un hombre llamado Jesús. Pero por otro lado, manifestar que en esas mismas fuentes se hace referencia a alguien que pareciera que trasciende ampliamente la simple humanidad. Ese tema, eso que fue tan claro para toda la tradición, insisto, también hoy, pareciera que se convierte en una problemática dentro de la misma teología cristiana. Y esto sucede porque empiezan a aparecer, ya décadas atrás, la diferenciación entre un Cristo histórico y un Cristo de la fe.
un Cristo histórico y un Cristo de los evangelios, como si pudiera haber una oposición dialéctica entre ambos que los hiciera casi ver como dos opuestos. El Cristo histórico, el buen tipo que decía el alumno de Franco, que bueno, sí existió, es difícil negar la existencia, aunque algunos hasta lo llegan a hacer, y el Jesús de la fe, que es alguien elevado, sublimado por los años de la credulidad del pueblo de Dios, y que va mucho más allá, pero también podríamos decir desgraciadamente mucho más acá, del Jesús histórico, haciéndonos dudar muchas veces de la fuente principal de nuestra fe, las Sagradas Escrituras. Para el programa de hoy pensamos presentarles dos libros. Uno es bastante famoso, ha tenido un gran éxito en los últimos tiempos, Jesús de Nazaret, de nuestro Papa Benedicto XVI. Una reflexión personal, él dice, no es de magisterio, pero con la autoridad importantísima que tiene nuestro Papa teólogo, ¿no? El otro autor que queríamos citar para este caso es el autor de las Crónicas de Narnia, Lewis, que tiene dentro de este libro, El perdón y otros ensayos cristianos, un ensayito verdaderamente luminoso que se llama Esporas de lecho y elefantes. Mira qué título curioso, de lecho y ¿no? Sobre teología bíblica en particular. Con la autoridad no solamente de ser un gran escritor, sino de haber sido uno de los hombres más preparados en torno a la literatura antigua, la literatura medieval, ¿no? No era católico él, ¿no, Franco? No, anglicano. De hecho, esta conferencia, porque es una conferencia que después transformó en artículo, está dirigida a seminaristas anglicanos, y la tesis de fondo es: muchachos, seguimos por este camino, vamos al muere. Esta teología no funciona y va a terminar por ahogarnos a los anglicanos, y de alguna manera pasó. Sí, ¿no? El programita de hoy también vamos a ilustrarlo con algunos videos, como acostumbramos, tomados de YouTube. Nos van a ilustrar también algunas facetas de esa historicidad. En teología este temita se llama la historicidad de nuestro Señor Jesucristo, o sea, a ver si fue un personaje histórico y de qué manera lo podemos probar. Ya diste las fuentes paganas. Las fuentes cristianas son desde ya los evangelios como obras eminentemente históricas, y los primeros autores cristianos que desde un principio, ¿no? Si se quiere probar la existencia histórica de Cristo es mucho más fácil que probar la de Sócrates, ¿no? Sí, tenemos sí, muchas más fuentes que esa. Entonces yo te diría, vamos al primer video que nos va a mostrar algún aspecto interesante del problema. Por favor, director. Y el placer de contar aquí en Cuarto Milenio con el doctor forense Manuel García Blázquez, durante 13 años director del Anatómico Forense de Granada, hoy médico cirujano. Ha hecho ensayos como la búsqueda científica de Dios, la sábana santa, es un tema que le interesó muchísimo, y también ya un clásico, el exorcismo del Albaicín. Un auténtico placer, doctor, recibirle en Cuarto Milenio. Buenas noches. La sábana santa, un puzzle asombroso. ¿Sería la pieza que faltaba, el santo sudario de Oviedo? ¿Cree que pudo ser el paño que cubrió la cara de Jesús? Pues no se opone nada. Ni la tradición judía funeraria, las coincidencias han sido muy grandes entre el pañolón y el sudario de Turín, y en principio no se opone nada que pudiera haber sido ese lienzo que cubrió la cara. Una diferencia importante, doctor, y que la gente lo comprende, es que la sábana santa, imagen ya icónica que sigue siendo misteriosa, que sigue transmitiendo algo que no se puede casi describir con palabras, no es sangre exactamente. La diferencia es que tenemos un pañolón con sangre humana, y en la sábana hay sangre, pero su imagen no es sangre, es otra cosa, ¿no? Es una imagen que no se ha podido al día de hoy contestar cómo se ha formado. No es pintura, no es hueco grabado, no es fotografía, es una imagen en negativo que en la Edad Media estaba todavía muy lejano, ¿no?, de conocerse, y efectivamente las últimas hipótesis hablan en favor de que pudiera ser una oxidación de las miofibrillas de la celulosa del lienzo, motivada por una radiación emanante del mismo cuerpo. O sea que un cuerpo humano
irradió algo que se impregnó. Posiblemente. Hay una proporcionalidad matemática entre el brillo que tiene la imagen y la distancia del cuerpo al paño. Por ejemplo, nariz y arco superciliar más próxima a la imagen brilla más. Órbitas que están más hundidas brillan menos. Esa proporcionalidad matemática es muy difícil de explicar. Ha concluido en que la imagen es tridimensional. No hay precedentes, como usted sabe, de una imagen tridimensional ni en pintura, que demos los efectos de profundidad, ni en fotografía. Hay una cosa que estoy seguro que muchas personas siguen barruntando. Me explico. Hacia 1988, y suponiendo que el sudario de Oviedo forma parte de ese puzzle de elementos de la sábana santa, de ese cuerpo misterioso que fue cubierto con estas telas, mucha gente dice, caramba, ¿pero no se descubrió que era un fraude? ¿No se habló del carbono 14? ¿No se dijo que podía ser un fraude medieval de más o menos el siglo XIV? ¿Cómo es posible entonces que haya noticias de que por lo menos el sudario ya estaba en el 1075, mucho antes? Doctor, ¿se puede explicar lo del carbono 14 a día de hoy? Sí. La sábana sufre un importante incendio, el mayor de todos los que ha sufrido, en Chambéry, en el año 1534. Estaba metida en una urna de plata. Decirlo de la urna de plata no es anecdótico, es que precisamente ahí puede estar la clave de ese rejuvenecimiento. ¿En la plata? En la plata, que actúa como catalizador. Hoy día, la sábana, por su textura, su hilaje, los pólenes de plantas extinguidas desde el siglo II, que se dieron en las proximidades del Mar Muerto, que están fosilizados esos pólenes y se han constatado con los de la sábana, todo indica que es una sábana del siglo I. Una sábana del siglo I, que representa la efigie irradiada con manchas de sangre, en algunas zonas, eso sí, de un hombre en su aspecto frontal y dorsal, y la sensación que nos da es que ahí hubo alguien martirizado. A nivel forense, y es un honor, repito, hablar de esto cara a cara con un forense, hay elementos, tanto en ese sudario como en esa sábana, sorprendentes. Ustedes los forenses han visto elementos que, caramba, si es un fraude, es el mejor fraude de la historia. El fraude prácticamente está descartado. No solamente tenía que saber medicina, física, biología, numismática, sino que el supuesto hombre que ha hecho el fraude tenía que conocer especialidades de la medicina que hasta el siglo XX, incluso a finales del siglo XX, conocimientos que no se tenían anteriormente. Por ejemplo, la coronación de espina, la forma en que por efecto de la gravedad y la posición que tenía el cadáver discurren por el rostro, no hay pintor, no ha nacido, no podrá nacer capaz de pintarlo, porque la sangre tiene un comportamiento, está formada por distintos tipos de células, con distinta densidad, distinta esfericidad, distinta adhesión a los tejidos. Eso visto a miles de aumento, se ha comprobado que es un reguero no pictórico, sino que sigue esos efectos, esas leyes, llamémosle así, de la coagulación. ¿Quién podía tener ese conocimiento? Los pulgares, en la imagen, están retraídos y no se ven. Eso es efecto de una lesión del nervio al crucificarlo, al introducir el clavo. Ese clavo tenía que introducirse sin lesionar la arteria cubital y radial, porque entonces la persona moría desangrada y el gran espectáculo ejemplarizante romano de la crucifixión se venía abajo. Por consiguiente, eran expertos los que lo hacían, pero obligadamente, si no se lesiona la arteria, se lesiona el nervio y aparecen los pulgares retraídos. Los dedos del pie del cadáver aparecen separados el pulgar, y esa separación, que se daba mucho en la etnia gitana, es propia de personas que andan descalza o con zapato plano. Quiero decir que hay tanto detalle. Detalles asombrosos que... Lo de la moneda. Sobre los párpados, sabe usted que ha aparecido, se ha descifrado con cientos o con miles de aumentos, que existe la imagen de un lectón de los acuñados en tiempos de Tiberio, y que actualmente en Tel Aviv, en el Museo de Numismática, pues existen muy parecidos. Pero no solamente es que ese lectón es como un signo de identidad del tiempo, sino que además ese lectón no está grabado por ningún procedimiento, no es calcomanía, no es pintura, no es hueco grabado. Hay una cantidad de desafíos científicos en una tela de apenas 4 metros, que sigue siendo como una especie de reto, ¿no? Y que es muy interesante escuchar al doctor forense Manuel Blázquez desde el punto de vista científico decir, caramba, que se dijeron muchas tonterías en su día, que eso está superado. Incluso
analizando a nivel forense la efigie de la sábana santa, hay cosas, doctor, que son sorprendentes. Por ejemplo, mucho se habló de la extraña largura, longitud de uno de los brazos. Hay quien pensó que por eso podía ser un fraude, que al supuesto pintor o al evaporador de esa imagen se le había ido el pincel. Pero hay otra explicación. Tanto a ese nivel como en la pierna izquierda, que aparece ligeramente flexionada, son fenómenos cadavéricos, rigor mortis, la rigidez de la muerte. Es un fenómeno al que no escapa nadie, solo que la rigidez suele empezar 4, 6, 8 horas después de la muerte. Pero la muerte violenta es muy precoz. La muerte por crucifixión, por ejemplo. Efectivamente, la muerte por crucifixión. Entonces estaba próximo a caer el sol, empezaba el gran sábado judío. Si Jesús no es sepultado esa misma tarde, tiene que dejarse allí, pues un poco a la aventura de las aves carroñeras que solía haber en aquella zona de crucifixión. Y entonces se da mucha prisa a bajarlo de la cruz. Ahí tenemos otra prueba de identidad y de realidad. Ese rigor mortis era precoz porque fue crucificado. Y en esas que mediaban para darle sepultura, pues no. Bueno, la sábana santa es un milagro que habla a nuestros días. Lindo el informe, lo tomamos, como decía, de YouTube, lo pueden ver completo. Un periodista español que se llama Ike Jiménez. Y el médico muy exacto, ¿no? Realmente nos maravilla siempre la sábana santa, porque cada día le descubren algo nuevo, ¿no? Y cada día nos está diciendo, miren esto que es cierto, pero ¿alcanza eso? ¿Un milagro alcanza para probarle a un descreído sobre la existencia de Jesús? Indudablemente que no. Indudablemente que los milagros no pueden ser vistos como una prueba racional de la existencia de Dios. El tema es que son signos, son signos del poder de un Dios que llegan fundamentalmente a aquellos que se abren a la fe. Por eso Jesús terminaba sus milagros siempre diciendo, tu fe te ha salvado. Sin embargo, son signos que acrecientan la fe. Son signos sobrenaturales que realmente nos abren y nos manifiestan algo, como decía Franco, maravilloso y que supera ampliamente los límites de la propia razón. Es así que indudablemente tenemos que ser muy cuidadosos a la hora de, analizando los evangelios y haciendo exégesis bíblica de los mismos, ver cuál es el carácter simbólico de las palabras así expresadas y cuál no lo es. Si no, corremos el riesgo de reducir todo un contenido que se expresa y un poder de Dios que se expresa en los milagros a un mero relato, a un mero mito, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, a un producto de la imaginación más que de la historia, ¿no? Correcto, correcto. Vemos el segundo video para completar esta faceta de pruebas actual, indirectas, ¿no? O mejor dicho, de milagros que nos manifiestan justamente esta grandeza de la presencia histórica de nuestro Señor. Le pedimos al director el siguiente video. Acceder a la Catedral de Oviedo es emprender un viaje en el tiempo hasta la Edad Media. Desde la arquitectura hasta las reliquias que en él se conservan, le confieren el valor de ser una de las más importantes de nuestro país. Pero si hay algo que la diferencia del resto, es la existencia de una tela de lino ensangrentada en el interior de la Cámara Santa. La tradición asegura que cubrió el rostro de Jesucristo tras la crucifixión. Una reliquia pues puede ser, por ejemplo, hasta un vestido que cubrió a un santo, ¿verdad? Y sin embargo aquí hay algo más que una reliquia en ese sentido. No es el paño que cubrió simplemente a un santo, sino que la sangre del santo, la sangre de esa persona, está empapada en el paño. El sudario es un trozo de tela de lino trenzado y tejido como se hacía en la Palestina de hace 2000 años. Mide 85 centímetros y medio de largo por más de 52 de ancho. En su arrugada superficie se pueden apreciar innumerables manchas de sangre decoloradas por el tiempo. Lo que aparentemente se ve allí son manchas que oscuras, que sí, que se podían ser de sangre, puede uno decir, pueden ser de sangre. Ahora, que me lo digan los científicos. Entonces, efectivamente, los científicos dicen, sí, esto es sangre.
La investigación histórica nos traslada directamente hasta las Sagradas Escrituras. En el Evangelio según San Juan, encontramos una primera referencia clara al Santo Sudario y la Sábana Santa de Turín en el preciso instante de la resurrección. Comprueban que el sepulcro está vacío y que allí está, por una parte, la sábana santa, lo que llamamos la sábana santa, que era la tela que cubrió el cuerpo, digamos, el cuerpo entero, ¿verdad? O sea, una tela mayor, por lo tanto, y un poco separado de la sábana santa, en la parte de la esquina del sepulcro, recogido separadamente, doblado, el Santo Sudario, que es lo que aquí creemos tener. La tradición de cubrir el rostro y amortajar a los muertos es antigua. En tiempos de Jesucristo era obligatoria para los judíos. Esta costumbre ha perdurado en el tiempo hasta nuestros días. Parece que era obligado, dicen los autores, los historiadores, que era obligado en caso de fallecer la persona de accidente o muerte violenta, o que tenía la cara muy desfigurada, que entonces, por una especie de pudor, que se tapaba la cara con un paño. Esto parece que es cierto. En el año 614, Jerusalén fue invadida por los ejércitos persas al mando del temido rey Cosroes II. Alguien decide resguardar en un gran cofre algunas reliquias de un valor incalculable, entre ellas el sudario y la sábana santa. El paño emprenderá así un periplo apasionante de más de 100 años, hasta llegar a Asturias de manos de Alfonso II el Casto, aunque los datos son confusos. Sobre el origen del lienzo, del paño del Santo Sudario, hay la tradición que se repite constantemente, que dice que viene de Jerusalén, un arca que sobra de los discípulos de los apóstoles, que viene por África, pasa por Cartago, llega a Cartagena, Sevilla, Toledo, Oviedo. Asturias mejor Oviedo, antes a Oviedo, Asturias. Y esa es la versión más repetida. Esta hipótesis confirmaría que la sábana de Turín y el sudario de Oviedo fueron enviados juntos fuera de Jerusalén. Ambas reliquias habrían viajado hasta Constantinopla y de ahí se habrían separado definitivamente, partiendo hacia dos de los lugares más importantes de la cristiandad: Italia y los reinos hispánicos. En la actualidad, pese a ser una reliquia poco conocida en España, la devoción atrae cada año hasta la catedral a miles de fieles en las pocas ocasiones que el lienzo es extraído del Arca Santa y mostrado al pueblo. Yo creo que el Santo Sudario que está aquí en la catedral de Oviedo es eso, ¿no? El trozo de tela que cubrió el rostro de nuestro Señor Jesucristo una vez muerto en la cruz. We are here for a day trip to the Sudarium to see the relic of the face of Jesus, the blood of Jesus. At the time of the crucifixion, it was on his face, containing the blood. It was a very moving experience. It was a beautiful day for Good Friday. I have never experienced anything like this before. Digamos que las novedades que hay, novedades científicas que hay, aconsejan que ya es hora de que tengamos un segundo congreso internacional. Creo que es un momento ya suficiente como para que los científicos tengan cosas nuevas que decirnos y merece la pena escucharlos. Quizás en 2007 estos y otros interrogantes tengan respuestas. Quizá algún día pueda demostrarse que el Santo Sudario cubrió el rostro de Jesús de Nazaret. Ahí está la sangre de Jesús. Ahí está. La tradición nos lo afirma y la ciencia no nos lo niega. Los caminos de la fe no necesitan de la ayuda de la ciencia, aunque puede que quizás algún día fe y ciencia lleguen a encontrarse en algún punto, y puede que quizá sea. La sábana santa, el Santo Sudario, reliquias que nos remiten a un Jesús histórico, remiten a un hombre que indudablemente es más que un hombre, signos del poder del Señor, signos y no pruebas racionales, milagros de la fe que, insisto, se fundan en la historicidad de nuestro Señor. Dice Benedicto XVI en su libro que, como decíamos al principio, no solamente hemos de recomendar, sino hemos de tomar con mucha autoridad. El
En efecto, para la fe bíblica es fundamental referirse a los hechos históricos reales. Ella no cuenta leyendas como símbolos de verdades que van más allá de la historia, sino que se basa en la historia ocurrida sobre la faz de esta tierra. El factum historicum no es para ella una clave simbólica que se puede sustituir, como a nosotros nos plazca, le agregaría yo, sino un fundamento constitutivo. Et incarnatus est. Y el Verbo se hizo carne, se encarnó entre nosotros. Con estas palabras profesamos la entrada efectiva de Dios en la historia real. Si dejamos de lado esta historia, la fe cristiana como tal queda eliminada y transformada en otra religión. Así pues, si la historia, lo fáctico, forma parte esencial de la fe cristiana, en este sentido, es importante recalcar, ya digo libremente y siguiendo el espíritu de lo que dice Benedicto, el método de historia, el método crítico para analizar las Sagradas Escrituras. Es importante la exégesis bíblica, pero sobre todo es importante la fidelidad a los hechos y al espíritu de esos hombres que escribieron, inspirados por nuestro Señor. Si esto no se ve, indudablemente nuestra religión se convierte en otra religión. Sí, Luis decía en este libro que decíamos El perdón, esporas de lechos y elefantes, decía, si una teología niega el carácter histórico de la mayor parte del contenido de los evangelios, va a terminar, recuerdan que estaba hablando a seminaristas anglicanos, o se convierten en ateos y dicen todo esto es un guitarreo, o se hacen católicos, ¿no? Acá para nosotros sería o se convierten en ateos o dicen esto no va. Y esto no va, yo voy a dar un ejemplo sin nombrar al autor, un obispo difunto, cuando yo estaba en la universidad, o sea, hace bastante tiempo, eso fue público, pero digamos esto se repite muchas veces fruto de una mala teología bíblica, ¿no? Decía que, refiriéndose a la multiplicación de panes, no vayan a creer que esto fue un acto de prestidigitación, donde los panes se multiplicaron realmente. Decía, no, eso es solamente un símbolo de lo que puede llegar a darle al hombre la puesta en común de lo que tienen, ¿no? Entonces le estaba negando el carácter. Ciertamente no hubo multiplicación. Y esto va mucho más allá muchas veces. He escuchado a veces en teólogos que decir, Cristo no resucitó. ¿Y cómo es eso? Pablo dice, si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Bueno, porque esto no es el Evangelio, no es algo histórico, entonces yo puedo llegar a decir lo que quiera del Evangelio, porque fue escrito por autores muy posteriores, porque hubo influencias de distintas filosofías, entonces yo puedo llegar a ir cambiando el Evangelio, sobre todo de la manera que me conviene a mí. Un montón de los desórdenes morales que sostienen a algunos malos teólogos, como por ejemplo el matrimonio homosexual, el divorcio, le dicen, a ver, Cristo dijo, no separe el hombre lo que Dios ha unido. Claro, pero no lo dijo Cristo, es una interpretación. No dijo Cristo que la homosexualidad está mal, como lo dice San Pablo. No, es una interpretación, ¿no? Indudablemente nos vamos apartando de un contenido que nosotros tenemos, es decir, la gracia de haber recibido a través de la revelación sobrenatural escrita y a través también indudablemente de la interpretación de la tradición. Una tradición resguardada por ese magisterio que no es lo mismo que la teología de cada uno de los teólogos. Esto es importante para nuestros televidentes diferenciar. Una cosa es el avance científico del teólogo que investiga y utiliza su razón iluminada por la fe para conocer más y para entender más de la revelación, y otra cosa diferente es el magisterio de la Iglesia. Esa Iglesia que tiene como objetivo y como finalidad conservar y transmitir el mensaje de la revelación. Los teólogos aportan e indudablemente ayudan, aclaran, siempre y cuando ese magisterio analice,
sus investigaciones y de alguna manera ponga límites a ese discurrir racional sobre la fe o sobre las verdades de fe. Hemos vivido tiempos difíciles que han empezado fuera del ámbito de nuestra religión. En el siglo XIX, y sin querer hacer aquí una larga historia y teniendo cuidado de no pecar de sintetizar demasiado, para aquellos televidentes que se han incorporado o que se están incorporando ahora, empezamos el programa diciendo, ¿Jesús existió realmente? Y eso nos remitió a decir, bien, hay pruebas tanto dentro de nuestra tradición como de fuera de que hubo un Jesús histórico, de que hubo un tal Jesús. Pero después, ¿ese Jesús fue simplemente, decía Franco tiempo atrás citando a un alumno, un buen tipo o fue algo más? Bueno, es que justamente estas pruebas nos van remitiendo los hechos a algo misterioso, maravilloso, que trasciende el ámbito de la razón. Indudablemente algo que no son los milagros los que nos puedan convencer de su existencia, sino son los signos de ellas, pero que se abren a la fe y que se convierten en la parte esencial de nuestra fe. Yo decía entonces que, sin embargo, en el siglo XIX empezaron a aparecer filósofos, los que llamados maestros de la sospecha, ¿no? Es decir, Nietzsche, Freud, desde la psicología, Marx, que empezaron a intentar hacer un proceso de desmitificación y de sospechar de todo aquello que era tradicional, de todo aquello que se creía, de todo un orden natural dado por Dios. Ese proceso se introdujo dentro de la teología. Primero de la teología protestante, pero insisto, también fue llegando a la teología católica en algunos aspectos y en algunos sectores. Y ese proceso fue generando, paradójicamente, una doble realidad. Por un lado, vamos a hacer un análisis crítico de los hechos. Hasta ahí podríamos estar. Vamos a lo histórico. Pero por el otro lado, una desconfianza. La historia nos muestra que todo esto es un carácter simbólico, y si es simbólico, luego cada uno de nosotros le podemos dar nuestra propia interpretación. Y es así que surgieron dos grandes vertientes teológicas. La primera es la que critica fundamentalmente en ese texto, ¿no? Lewis, una teología liberal. Una teología liberal, insistimos, primero en el protestantismo, también se introdujo, no en nuestra iglesia, pero sí en algunos teólogos católicos. Una teología que reduce, de alguna manera, por decirlo de la manera más sencilla, la relación del hombre con Dios a una relación personal, puramente vertical, donde yo me relaciono con mi Señor y donde esa relación queda reducida a la vida privada, a la vida interior. Se aparta de la vida pública, se aísla del pueblo, de la iglesia, de la tradición, y se aísla, por supuesto, del magisterio, de la tradición, etcétera, etcétera. Y en donde todo lo que a partir de allí surge es simplemente la impresión subjetiva de lo que yo pienso de Dios, de lo que yo siento de Dios y de todo aquello que yo interpreto libremente a partir del texto y de la tradición, a la cual obviamente le quito valor. Fíjate lo que diría Luis acá. Toda esta teología se apoya en cierta medida, y a veces por completo, en la idea de que los seguidores interpretaron equivocadamente y desfiguraron la acción, los objetivos y la enseñanza de Cristo desde los primeros tiempos, y la verdad solo ha sido recuperada o desenterrada por ciertos hombres de letras de la época actual, ¿no? Así es, yo tengo la posta. Claro, ¿no? claro, es decir, esa teología nos dice, por un lado, ellos se equivocaron, pero entonces nosotros podemos realmente conocer a qué se refería el Evangelio, nosotros podemos entender, y se da una cosa muy, muy difícil, ¿no? Nosotros somos profesores, somos docentes, y a veces uno ve fuera del seminario, pero también a veces en los seminarios, ¿no? Jóvenes que se confunden, pero a ver, la ciencia y la razón y la teología tienen que ayudarnos a profundizar nuestra fe, y a veces hasta con buenas intenciones se da esta situación, ¿no? La situación de que sin la debida seriedad y sin la profunda fe en lo que estamos trabajando, algunos digan, bueno, pero entonces todo es un cuento, pero entonces todo es simplemente algo subjetivo de relación y que alguna vez se equivocaron y que hoy podemos interpretar de otra manera y que mañana de otra. Y entonces, desgraciadamente han sido en estas últimas décadas muchos los que estudiando teología han terminado perdiendo la fe. Y eso es una paradoja terrible, ¿no? Terrible.
el cuidado en esto es fundamental. Y en ese sentido, Benedicto, un papa teólogo como el que tenemos, es clarísimo en cómo tenemos que tener cuidado. Pero Franco, yo quería continuar un poquito más, sin irme en disquisiciones filosóficas o teológicas. Yo hablaba, y Luis hablaba, de una teología liberal en donde la relación personal y vertical del hombre con su Señor hace que todo lo demás sea dejado de lado. Esa teología, indudablemente, que empezó a dudar del Cristo histórico, que lo convirtió en un Cristo solamente de la fe, que empezó a dudar incluso de la historicidad de Jesús y llevó a la religión a un problema de conciencia. Chesterton nos ha dejado páginas fabulosas criticando todo esto, ¿no? Basta citar, como siempre hacemos, y siempre sale Chesterton por aquí, ¿no? Pero La esfera y la cruz, esa obra maravillosa donde Chesterton justamente habla de estas cosas, y llevó como reacción a otra teología. Una teología más cercana a nosotros en el tiempo, una teología que se fue al otro extremo. Quiso solamente ver el rostro histórico del buen tipo, de un tipo amable, de un tipo cariñoso, de un obrero como todos los demás, de alguien que simplemente lo que hizo es manifestar su amor por la humanidad y al cual tenemos que seguir como un doctrinario, como un hombre iluminado, pero un hombre al fin. Y es así que apareció, entre otras cosas por esto, la teología de la liberación. No hablo de todos sus aspectos ni de todas sus formas, pero sí de una forma básica que llevó a terminar y a entender a la fe como algo puramente horizontal, una relación totalmente horizontal del hombre con los hermanos, donde la iglesia, el cuerpo, la asamblea se convierte en el centro y donde la relación personal del hombre con Dios desaparece. Alguna vez un maestro nuestro en filosofía nos decía que tanto una como la otra pierden el centro de nuestra fe, que indudablemente está claramente expresado en los maderos de la cruz. Cuando una teología se reduce a la relación personal del hombre con Dios y desaparecen los hermanos, la fe se hace muerta. Es una fe sin obras, es una fe que no da frutos y es un Dios que no se encuentra. Porque ¿dónde podemos encontrar a Cristo si no es en el rostro del más pobre, del más necesitado, del que más nos dice a gritos, estoy acá, búscame, que te voy a dar la salvación? Pero una teología en donde solamente se ve lo horizontal se reduce a una ideología política más y nos hace abandonar el núcleo de nuestra fe. Y va condenada al fracaso también, eso ya... Un fracaso que ya conocemos, un fracaso que ya hemos vivido y que conduce al escepticismo y a la pérdida de la fe, a la pérdida del misterio, lleva a que el pueblo pierda indudablemente aquello que atrae hacia Dios, que no es solamente el misterio en tanto que lo oscuro, sino en tanto que aquello que hay algo oculto que nos permite saber que todo esto tiene un sentido trascendente. En cambio, los maderos de la cruz nos dicen claramente que el Señor tenía sus pies entre nosotros, ese hermano mayor miraba hacia el Padre y abría sus manos a una humanidad de hermanos en donde encontrar a Dios. Es la teología de la tradición, es la teología de la cruz. Sí, yo remarcaría, así como concepto básico, algo elemental, pero que viene bien siempre tener en la mente, ¿no? Las fuentes de la teología son las Sagradas Escrituras, tal como las leemos, las Sagradas Escrituras tienen lo que se llama inerrancia, ¿no? No hay equivocación dentro de ellas. El Magisterio, que es la interpretación de la Iglesia de las Sagradas Escrituras, y de la tradición, ¿no? Esas son las tres fuentes principales, digamos, Sagradas Escrituras, tradición y Magisterio. En la tradición encontramos las enseñanzas más cercanas a los evangelios, los santos padres, los padres de la Iglesia. Y esas tres fuentes, digamos, también se reflejan en una cuarta, que a veces no se le da la debida intención. La idea se la robo al Papa Benedicto, pero cuando era cardenal. Él decía, la vida de los santos es fuente primera de la teología, ¿no? A mí me llamó la atención cuando lo leí, está en unos ejercicios espirituales que publica, porque normalmente decimos escritura, magisterio, tradición, magisterio, ¿no? No nombramos la vida de los santos, pero en la vida de los santos lo que vemos justamente es la encarnación de lo otro, ¿no? El santo que es otro Cristo, que vive en él
lo que aprendió, ¿no? Y que vive en él, se deja llenar por Cristo, por las enseñanzas y por la vida de Cristo, ¿no? El otro camino ya está condenado al fracaso desde el mismo origen, aunque uno tendría que aprender un poquito de ser piola y ver un poquito a ver qué pasó antes, porque el hombre suele tender a repetir errores y si supiese un poquito más de historia, la verdad es que cometería menos errores. Errores a veces cometidos con la mejor de las intenciones. Eso no lo errores ponemos. que no ponemos en duda, es decir, ante la pobreza, ante la angustia, ante los problemas acuciantes de la vida, indudablemente que muchos han sido los jóvenes que en nuestro país, que en otros lugares de Latinoamérica han reaccionado, pero han reaccionado asumiendo, a veces conociendo y a veces sin conocer, ideologías, es decir, profundamente contradictorias con los principios más básicos de nuestra fe, como por ejemplo aquel principio que hizo que Jesús hiciera guardar su espada a Pedro la noche de Getsemaní. Ideologías que propugnan la violencia como método y que terminan poco a poco siendo absorbidas por la ideología que la generó, y visiones religiosas que terminan siendo profundamente inmanentistas, es decir, no nos permiten trascender, ven de alguna manera en una liberación económica la única liberación posible, y entonces convierten a Jesús en un mito más, otra vez. De un lado o del otro, Cristo es reducido a un mito. Siempre me acuerdo de esa famosa frase de Pablo VI, que repetía mucho Juan Pablo II, el drama de nuestro tiempo es... Y uno dice, ¿cuántos? Hay 10.000 dramas de nuestro tiempo. ¿Cuál será el drama? ¿No? Y Pablo VI decía la separación entre la vida y el Evangelio, ¿no? Que podríamos llamar también la separación entre la fe y la razón, entre la fe y la cultura. Son todos aspectos del mismo problema. Que mi metáfora planteaba entre esa relación vertical del hombre con Dios y esa relación horizontal del hombre con sus hermanos, ¿no? Cuando eso se corta, hay un reduccionismo que indudablemente nos impide la armonía necesaria como para trascender. La sola fe que cae en el fideísmo, la sola razón que cae en el racionalismo, son todos efectos que pudren realmente hasta el tuétano la visión cristiana, ¿no? A veces me molesta una frase muy famosa, no vamos a decir de quién es tampoco para que el público la busque, que dice, la decía un obispo también muerto, con un oído en el Evangelio y otro oído en el pueblo. Y la realidad es que el oído, un buen oído en el Evangelio, hace tener el oído en el pueblo, mucho mejor que si lo separásemos, ¿no? Esa visión separadora pudre en el fondo. Esa es de alguna manera lo que estamos reafirmando hoy, ¿no? Esa dialéctica de oposición, de separación, termina rompiendo la unión de nuestra fe, el nexo de nuestra fe, el centro de nuestra fe, ¿no? El oído en el pueblo nos tiene que permitir encontrarnos con el Evangelio, el oído en el Evangelio sobre todo, que no cambia, que trasciende, nos tiene que permitir poner el oído fundamentalmente en el pueblo y tenerlo allí. Cuando esto se corta, empezamos a intentar emparchar, y justamente un poco el programa de hoy apuntaba a ver cómo esto, para muchos, dentro de la misma iglesia, sabemos que es un programa que le llegará a los que nos escuchan y nos siguen, y sabemos que hay quienes lo hacen desde otras religiones, pero también dentro de nuestra misma religión, ha generado heridas y sobre todo confusión. Una confusión que muy claramente trata de evitar, dar luz Benedicto XVI en esta obra, en esta hermosa obra, Jesús de Nazaret. Si me permitís, Franco, un pequeño texto donde él dice, para mi presentación de Jesús, para la presentación que va a hacer de Jesús en este libro, sobre todo, confío en los evangelios. Sobre todo confío en los evangelios. Es un gran teólogo el que estará diciendo, él conoce como el que más la teología contemporánea, analizó, criticó, condenó cuando tuvo que hacerlo y alabó cuando tuvo que alabarlo a muchas formas teológicas, participó en el Concilio Vaticano II, pero él dice, ante todo confío en los evangelios. Y continúa, naturalmente, doy por descontado
todo lo que el concilio y la exégesis moderna dicen sobre los géneros literarios, sobre la intencionalidad de las afirmaciones, el contexto comunitario de los evangelios y su modo de hablar en este contexto vivo. No rechazo todo eso y de ninguna manera lo estamos haciendo nosotros, todo lo contrario, le estamos dando su verdadero valor. Aún aceptando todo esto, en cuanto me sea posible, hay cosas que ya me superan, ¿sí? Aún aceptando todo esto, he intentado presentar al Jesús de los Evangelios como el Jesús real, como el Jesús histórico, en sentido propio y verdadero. Estoy convencido y confío en que el lector también pueda verlo, de que esta figura resulta más lógica y desde el punto de vista histórico también mucho más comprensible que las reconstrucciones que hemos conocido en las últimas décadas. Pienso que precisamente este Jesús, el de los Evangelios, es una figura histórica, sensata y convincente, misteriosa, trascendente, que nos supera, pero que nos convence, que nos hace decir, si el mundo se viviera según el mensaje contenido de Jesús en los Evangelios, ¿no sería este mundo mucho mejor? A aquellos que tenemos fe e incluso a aquellos que no comparten nuestra fe. Vamos por el último video. Vamos a un video que apunta a, después de todo este análisis, un poco polémico tal vez, pero fundamentalmente con el carácter de, siguiendo a nuestro Papa, tratando de aclarar y mirar, como lo tiene que hacer la teología, sobre nuestra fe para que no confundirnos y acercarnos más a nuestro Redentor. Vamos en este contexto de la Semana Santa a un pequeño video, a una canción que nos habla con imágenes maravillosas de la película de Mel Gibson, de la Pasión. Que son historia también, ¿no? Que son historia, que también son historia, nos marca justamente no solamente lo que Él hizo por nosotros, sino lo que nosotros, a partir de su sacrificio, tendríamos que estar dispuestos a hacer por Él. La canción se llama Dios murió por ti. Y tú, las imágenes nos preparan para nuestra Semana Santa, las imágenes nos remiten a lo que significó el sacrificio de su Redentor. La música y las imágenes nos llevan a decirnos, y a partir de ahora, ¿qué puedo hacer yo? ¿Por dónde comenzar? ¿Por dónde continuar? Le pedimos al director el siguiente video. Señor, venimos a tu presencia con corazones quebrantados, reconociéndote a ti y levantando tu nombre. En mis rodillas me encuentro hoy, molido hasta el polvo.
es por tu cruz que viviré, es por tu cruz que alcanzaré mi pasado olvidado, es sepultado, hoy corro y vuelvo a ti. Señor, tu palabra nos enseña que tú no quieres sacrificios, que el sacrificio a ti es un espíritu quebrantado y que tú no desprecias un corazón contrito y humillado, que tú, siendo un Dios grande y poderoso, habitas con el quebrantado y con el humilde. Así que venimos a declarar tu nombre con todo el corazón, teniendo entendimiento que tú estás con nosotros y que tú nos limpias y que tú nos lavas con tu sangre. Y por eso podemos cantarte y declararte con toda libertad. Una recreación musical de una banda mexicana sobre imágenes de La Pasión, la película famosa de Mel Gibson, recomendada absolutamente, ¿no? Decíamos esa historia porque realmente se preocuparon por tratar de ser fiel al Evangelio hasta sus últimas consecuencias. Recordamos, ¿no? las palabras de Juan Pablo II cuando la vio, ¿no? Esto fue así, fueron sus palabras. Un gran tratado de meditaciones esa película, ¿no? La conclusión se la robamos a Pascal, una vez más. Decía: yo creo con agrado en las historias cuyos testigos se dejarían degollar, ¿no? Cristo ha dado testimonio con su muerte de la verdad de lo que predicaba, ¿no? No es simplemente un decidor de bellas palabras, sino un vividor de bellas acciones. Creo que eso nos puede iluminar los días que vienen de manera profunda. Un testimonio de vida, un testimonio de dar la vida y un testimonio que se completa con la resurrección. Vos lo decías al principio, nuestra fe sin Cristo, sin historia,
sin los evangelios, sin los hechos, no es nuestra fe, pero sobre todo, sin la resurrección, dice Pablo, ya no es la misma fe. Nada tiene sentido. Por eso les deseamos a todos nuestros televidentes muy feliz Pascua de Resurrección, Franco. Gracias por estar con nosotros y nos vemos de nuevo alguna vez por todos los caminos.